Florence Scovel Shinn descubrió en 1928 algo que cambiaría para siempre la vida de cientos de personas. En un momento de desesperación, durante una consulta con una mujer llamada Guadalupe, ella recibió una revelación que vendría directamente del plano espiritual. Guadalupe estaba atrapada en un contrato de sociedad que estaba destruyendo su vida financiera. No podía salir, no podía avanzar. Estaba literalmente presa en una trampa legal y espiritual. Y fue exactamente en ese momento que Florence tuvo acceso a un conocimiento que ella misma admitió no haber venido de su mente racional. Recibió las palabras exactas de una oración poderosa que podría deshacer cualquier contrato, cualquier acuerdo, cualquier vínculo que estuviera drenando la vida de alguien. Y lo más impresionante, esta oración poderosa funcionaba en 24 horas. Quizás estés pensando, ¿pero cómo una oración poderosa puede cancelar un contrato legal? Y Florence explicó algo que la mayoría de las personas no entiende. Antes de que cualquier contrato exista en el mundo físico, ya existe en la dimensión espiritual. Toda promesa, todo acuerdo, toda sociedad comienza primero como una energía, como una frecuencia vibratoria entre dos o más personas. Y cuando esa frecuencia es de carencia, de miedo, de manipulación, crea lo que Florence llamaba pactos del alma, negativos. Esos contratos no aparecen escritos en papel, pero ellos dominan tu vida de forma invisible, drenan tu energía, bloquean tu abundancia y te mantienen preso en ciclos que no consigues quebrar por más que intentes. Florence descubrió que esos pactos del alma negativos tenían 3 características muy específicas. Primero, ellos siempre comenzaban con una necesidad desesperada. Alguien necesitaba tanto algo que aceptaba cualquier condición, cualquier término, cualquier precio. Y en ese momento de desesperación, la persona firmaba un contrato espiritual sin percibirlo. Segundo, esos contratos siempre venían acompañados de una sensación de aprisionamiento. La persona sentía que no tenía elección, que estaba acorralada, que necesitaba continuar aún sabiendo que aquello estaba destruyendo su paz. Y tercero, esos contratos generaban un drenaje constante de energía vital. El dinero desaparecía sin explicación. Oportunidades no se concretizaban. La salud comenzaba a deteriorarse. Relaciones entraban en crisis. Era como si una fuerza invisible estuviera succionando todo de bueno que intentaba llegar. Y Guadalupe estaba viviendo exactamente eso. Ella había entrado en una sociedad 7 años antes, en un momento en que estaba desesperada por dinero. El compañero prometió invertir capital, prometió ayudar en el crecimiento del negocio, prometió ser un socio justo, pero desde el primer mes todo comenzó a dar errado. El dinero prometido nunca apareció completamente. Las decisiones del compañero siempre beneficiaban apenas él. Y Guadalupe descubrió, tarde de más, que había firmado documentos que la prendían a aquella sociedad por tiempo indeterminado. Ella no podía salir sin perder todo que había construido. Ella no podía procesar porque los términos del contrato la impedían. Ella estaba literalmente aprisionada. Durante 7 años, Guadalupe intentó de todo. Ella intentó negociar con el compañero, pero él siempre se rehusaba a cambiar cualquier cosa. Ella procuró abogados, pero todos decían que el contrato era blindado, que ella no tenía cómo salir sin perder todo. Ella intentó manifestar abundancia en otras áreas. Era como si algo bloqueara cualquier cosa buena que intentara entrar en su vida. Y cuando ella llegó hasta Florence, estaba literalmente al borde de la ruina completa. El negocio estaba fallando. Su salud estaba destruida. Y ella había perdido toda la esperanza.
Florence miró para Guadalupe y dijo algo que nadie había dicho antes. No estás presa en un contrato legal. Estás presa en un pacto del alma. Y ese contrato puede ser cancelado ahora mismo. No importa lo que está escrito en el papel. Guadalupe no creyó de inicio. ¿Cómo así cancelar un pacto del alma? ¿Cómo eso funcionaría? Y Florence explicó. Todo contrato legal es sustentado por un acuerdo energético. Si tú quiebras el acuerdo energético, el contrato legal pierde el poder de sujetarte. ¿Y cómo tú quiebras un acuerdo energético? Con la palabra hablada investida de autoridad divina. Florence entonces entregó a Guadalupe una oración poderosa que ella misma había recibido en una revelación espiritual pocos meses antes. Ella dijo: vas a repetir esta oración poderosa 3 veces al día, durante un único día, mañana, tarde y noche, 24 horas en total. Y al final de esas 24 horas, el pacto del alma estará cancelado. Lo que acontecer en el mundo físico después de eso será apenas la confirmación de lo que ya fue deshecho en el mundo espiritual. Guadalupe, aún escéptica pero desesperada, aceptó intentar. Ella comenzó en la mañana siguiente. A las 6 horas de la mañana, ella quedó en pie, mirando para el este, y pronunció la oración poderosa por la primera vez. Las palabras eran simples, pero cargaban un peso que ella nunca había sentido antes. Ella dijo: yo, bajo la autoridad del Espíritu Divino que habita en mí, cancelo ahora y para siempre todo contrato, acuerdo, promesa o vínculo que no esté alineado con mi mayor bien. Yo declaro nulo y sin efecto, en el plano espiritual y en el plano físico, cualquier lazo que drene mi energía, bloquee mi abundancia o limite mi libertad divina. Está hecho, está consumado. Yo soy libre. En los primeros minutos después de pronunciar la oración poderosa, Guadalupe sintió algo extraño. Era como si un peso que ella cargaba hace 7 años hubiese quedado un poco más leve. Ella no sabía explicar, pero algo había cambiado. Ella repitió la oración poderosa al mediodía y a la noche antes de dormir. Y en aquella noche, Guadalupe tuvo un sueño que la dejó abalada. Ella soñó que estaba presa en una sala oscura y el compañero estaba del lado de afuera sujetando la llave. Pero de repente, la puerta simplemente desapareció. No fue arrombada, no fue abierta. Ella simplemente dejó de existir y Guadalupe caminó para fuera de la sala, libre. En la mañana siguiente, exactamente 24 horas después de la primera oración poderosa, el teléfono de Guadalupe tocó. Era el abogado del compañero, y él dijo algo completamente inesperado. El compañero quería deshacer la sociedad. Él estaba dispuesto a firmar todos los documentos necesarios para liberar Guadalupe de cualquier vínculo legal, sin contestación, sin exigir pago, sin crear problemas. Él simplemente quería salir de aquello también. Guadalupe no conseguía creer. 7 años intentando liberarse, y en 24 horas, el propio compañero estaba ofreciendo exactamente lo que ella necesitaba. Florence más tarde explicó lo que había acontecido. La oración poderosa no había forzado nada. No había manipulado a nadie. No había usado ningún tipo de magia negra. Lo que ella hizo fue disolver la frecuencia energética que mantenía aquel contrato activo en el plano espiritual. Cuando la frecuencia fue disuelta, el compañero simplemente perdió el interés en mantener Guadalupe presa. La fuerza que lo impulsaba a mantener esa sociedad desapareció. Y él, sin entender exactamente por qué, decidió que lo mejor era terminar con todo. Pero esa no fue la única vez que Florence Scovel Shinn
vio esta oración poderosa funcionar. A lo largo de los años siguientes, ella enseñó el mismo oración poderosa a decenas de personas que estaban atrapadas en contratos dañinos, contratos de trabajo que les robaban el alma, contratos de relación que se basaban puramente en la necesidad y el miedo, contratos financieros que mantenían a las personas endeudadas eternamente y en todos los casos, sin excepción. La oración poderosa funcionó, no siempre de la misma forma, no siempre con la misma velocidad, pero siempre con el mismo resultado final: libertad. Hay una historia en particular que Florence Scovel Shinn contaba con frecuencia. Era sobre un hombre llamado Tomás, que le había hecho una promesa verbal a su padre en su lecho de muerte. El padre, en un momento de miedo y necesidad de control, hizo que Tomás prometiera que nunca vendería la hacienda familiar, sin importar lo que pasara. Y Tomás, dominado por la emoción y la culpa, prometió. El problema era que esa hacienda estaba destruyendo la vida de Tomás. Él no tenía vocación para la agricultura, o daba la vida en el campo, y la hacienda solo generaba deudas. Pero la promesa que le había hecho a su padre lo mantenía preso. Sentía que si rompía esa promesa, estaría traicionando a su padre, estaría faltando el respeto a su memoria. Cuando Florence Scovel Shinn conoció a Tomás, él estaba al borde de un colapso nervioso. La hacienda estaba a punto de ser embargada por el banco. Su familia se estaba desmoronando y él estaba atrapado en una promesa que ya no tenía ningún sentido. Florence Scovel Shinn lo miró y le dijo algo que lo cambió todo. Tu padre, en su lecho de muerte, estaba con miedo. No estaba pensando en tu bienestar. Estaba pensando en su seguridad, en su control. Esa promesa no vino de un lugar de amor, vino de un lugar de miedo. Y las promesas hechas desde el miedo no tienen validez espiritual. Tomás se quedó en silencio. Nadie nunca había hablado así de su padre. Pero él sabía, en el fondo, que Florence Scovel Shinn tenía razón. Esa promesa se había hecho en un momento de debilidad de ambos lados y estaba destruyendo su vida. Florence Scovel Shinn entonces le enseñó a Tomás el mismo oración poderosa que le había enseñado a Guadalupe y le dijo: vas a pronunciar esta oración poderosa y vas a agregar una línea al final. Vas a decir: libero a mi padre y mi padre me libera de toda promesa que no esté alineada con el amor divino. Tomás hizo exactamente como Florence Scovel Shinn le indicó. 3 veces al día, durante 24 horas, y a la mañana siguiente, se despertó con una claridad que no sentía hacía años. La culpa había desaparecido. El peso se había levantado. Tomó el teléfono y llamó al gerente del banco, diciéndole que estaba listo para negociar la venta de la hacienda. Y en menos de una semana, apareció un comprador ofreciendo un valor que cubrió todas las deudas y aún le dejó un capital a Tomás para recomenzar. Vendió la hacienda, se mudó a la ciudad y por primera vez en 10 años, sintió que estaba viviendo su propia vida. Ahora, te puedes estar preguntando, ¿por qué esta oración poderosa tiene tanto poder? ¿Qué tienen esas palabras que logran deshacer algo que parecía permanente? Y Florence Scovel Shinn explicó esto de una forma muy clara. La mayoría de las personas no entiende que la palabra hablada no es solo un sonido. La palabra hablada es un acto creativo. Cuando dices algo con intención, con autoridad, con la conciencia de que estás conectado al Espíritu Divino, estás literalmente reorganizando las partículas energéticas de la realidad. Estás emitiendo una frecuencia que disuelve patrones antiguos y crea espacio para que se formen nuevos patrones. Pero hay un detalle crucial que Florence Scovel Shinn siempre enfatizaba.
El oración poderosa solo funciona si hablas con autoridad espiritual. No se trata de gritar. No se trata de forzar. No se trata de repetir mecánicamente. Se trata de hablar con la conciencia absoluta de que tienes el derecho divino de cancelar cualquier cosa que no esté alineada con tu mayor bien. Y ese derecho divino no viene de la arrogancia, no viene del ego, viene del reconocimiento de que eres una expresión del Espíritu Divino. Y nada que limite esa expresión tiene permiso de seguir existiendo. Florence Scovel Shinn también enseñaba que había señales específicas de que la oración poderosa estaba funcionando. La primera señal era una sensación inmediata de alivio. La persona sentía como si le hubieran quitado un peso de los hombros. La segunda señal era la aparición de sueños simbólicos. Sueños de puertas abriéndose, de cadenas rompiéndose, de personas alejándose pacíficamente. La tercera señal era un cambio repentino en el comportamiento de la otra persona, involucrada en el pacto del alma. Simplemente perdía el interés en mantener aquello, o ella misma proponía una solución. Y la cuarta señal era la aparición de nuevas oportunidades que antes parecían imposibles. Déjame contarte otra historia que ilustra perfectamente cómo aparecen estas señales. Había una mujer llamada Carmen que estaba atrapada en una relación que ya no tenía amor, pero que no podía dejar porque sentía que tenía una deuda emocional con su compañero. Él la había ayudado en un momento difícil años atrás, y desde entonces ella sentía que necesitaba quedarse con él por gratitud. Pero la relación se estaba volviendo tóxica. Él era controlador, manipulador, y usaba ese favor del pasado como un arma emocional cada vez que Carmen pensaba en irse. Cuando Carmen conoció a Florence Scovel Shinn, ella estaba completamente perdida. No sabía cómo salir de aquello sin sentirse una persona horrible, sin sentir que estaba siendo ingrata. Florence Scovel Shinn la miró y le dijo algo que Carmen nunca olvidó. La gratitud no es una prisión. Si alguien te ayudó en el pasado, puedes estar agradecida y aún así elegir tu libertad. Ningún favor, por más grande que sea, te compra para siempre. Y entonces, Florence Scovel Shinn le enseñó el oración poderosa a Carmen. Carmen pronunció el oración poderosa 3 veces al día, exactamente como se le indicó. Y en las primeras horas, sintió la primera señal. El peso de la culpa comenzó a disminuir. Todavía sentía gratitud por lo que él había hecho, pero la sensación de estar aprisionada por eso desapareció. En la noche de ese día, tuvo la segunda señal. Soñó que estaba en una sala con cadenas en las muñecas, y de repente, las cadenas simplemente se convirtieron en polvo y cayeron. Se despertó llorando. Era un llanto de alivio. Al día siguiente, apareció la tercera señal. Su compañero, que normalmente era obsesivo y controlador, de repente se volvió distante. Dijo que necesitaba tiempo a solas, que quería viajar algunos días, y por primera vez en años, no preguntó dónde estaba Carmen, qué estaba haciendo, con quién estaba. Era como si simplemente hubiera perdido el interés en controlar. Y Carmen se dio cuenta de que aquello era la respuesta del universo. El pacto del alma energético había sido disuelto. Ahora, era solo cuestión de tiempo, hasta que el contrato físico también se desvaneciera. 3 semanas después, fue el propio compañero quien sugirió que terminaran su relación. Él dijo que ya no era feliz, que sentía que ambos estaban juntos por costumbre, no por amor. Y Emily, por primera vez, concordó sin culpa, sin miedo, sin sentir que estaba siendo cruel. Los dos se separaron pacíficamente, y 3 meses después, Emily estaba en una nueva relación, saludable,
donde se sentía libre para ser quien realmente era. Ahora, hay un aspecto de esta oración poderosa que Florence Scovel Shinn consideraba extremadamente importante y que la mayoría de la gente no entendía completamente. La oración poderosa no funciona si estás intentando cancelar un pacto del alma de forma vengativa. Si estás usando la oración poderosa para castigar a alguien, para vengarte, para causar daño, no va a funcionar. De hecho, puede incluso volverse en tu contra. La oración poderosa solo funciona cuando estás genuinamente buscando liberación para tu mayor bien y para el mayor bien de todos los involucrados. Tiene que haber una intención de libertad, no de destrucción. Florence Scovel Shinn contaba la historia de un hombre que intentó usar la oración poderosa para librarse de una deuda que él realmente debía y que tenía condiciones de pagar, pero simplemente no quería pagar. Él pronunció la oración poderosa pensando que conseguiría cancelar aquella responsabilidad financiera, y lo que sucedió fue lo opuesto. La situación empeoró. El acreedor aumentó la presión, procesos legales comenzaron a aparecer, y el hombre se dio cuenta de que cuanto más intentaba usar la oración poderosa de forma deshonesta, más las cosas se complicaban. Él buscó a Florence Scovel Shinn, y ella fue muy directa. No estás atrapado en un contrato malo. Estás intentando huir de una responsabilidad legítima. La oración poderosa no es para eso. Ella explicó que la oración poderosa existe para liberar vínculos que están basados en manipulación, miedo, necesidad desesperada o acuerdos que fueron hechos sin conciencia plena. Pero no sirve para pagar responsabilidades reales, para huir de consecuencias justas o para evitar compromisos que asumiste conscientemente y que son legítimos. La diferencia está en la intención y en la naturaleza del contrato. Si el contrato está drenando tu vida, bloqueando tu abundancia, y fue formado a partir de un lugar de desequilibrio energético, él puede ser cancelado. Pero si es un contrato justo, que tú simplemente no quieres honrar más por pereza o conveniencia, la oración poderosa no te va a ayudar. Florence Scovel Shinn también enseñaba que después de que pronuncias la oración poderosa y el pacto del alma es disuelto, necesitas hacer algo crucial. Necesitas actuar de acuerdo con la nueva realidad. Mucha gente pronunciaba la oración poderosa, sentía la liberación energética, pero continuaban actuando como si aún estuvieran atrapadas. Y ahí el contrato volvía a formarse, porque la energía de la prisión aún estaba activa en su comportamiento. Florence Scovel Shinn siempre decía: la oración poderosa abre la puerta, pero necesitas caminar por la puerta. Si continúas parado del mismo lado, la puerta eventualmente se cierra de nuevo. Ella dio el ejemplo de una mujer llamada Sofía, que había usado la oración poderosa para liberarse de un empleo tóxico. La oración poderosa funcionó perfectamente. Sofía sintió la liberación. Nuevos empleos comenzaron a aparecer, y ella tenía todas las condiciones para salir. Pero ella no salió. Ella continuó en el empleo tóxico porque tenía miedo de dar el paso. Y 3 meses después, ella estaba de vuelta al mismo patrón de antes. El drenaje había vuelto. Las oportunidades habían desaparecido. Y ella estaba presa de nuevo. Florence Scovel Shinn la miró y le dijo: la oración poderosa te liberó, pero tú elegiste volver a la prisión. Ahora necesitas pronunciar la oración poderosa nuevamente. Y esta vez, actúa. Sofía hizo exactamente eso. Pronunció la oración poderosa de nuevo. Y esta vez, así que sintió la liberación energética. Ella renunció. Y en 2 semanas,
Ella estaba empleada en un lugar mucho mejor, ganando más y con un ambiente de trabajo saludable. La diferencia no fue la oración poderosa. La diferencia fue la acción que acompañó la oración poderosa. Ahora, tú puedes estar preguntándote, ¿cómo sé si estoy preso en un pacto del alma malo? ¿Cómo sé si esto se aplica a mi vida? Florence Scovel Shinn creó una lista de señales que indican la presencia de un pacto del alma malo. Primero, sientes que no tienes elección. Sientes que estás preso, que no importa lo que hagas, no consigues salir de aquella situación. Segundo, hay un drenaje constante de energía. Estás siempre cansado, siempre sin dinero, siempre con problemas en la misma área de la vida. Tercero, sabes que aquello no está bien, pero no consigues tomar la decisión de salir. Es como si algo estuviera reteniéndote. Cuarto, la otra persona involucrada en el contrato tiene un poder desproporcional sobre ti. Ella consigue manipularte, controlarte, hacerte sentir culpa. Y quinto, sientes que hiciste una promesa o asumiste un compromiso que ahora está destruyendo tu vida. Pero tienes miedo de quebrar porque crees que algo malo va a suceder. Si te identificaste con 3 o más de esas señales, es muy probable que estés preso en un pacto del alma malo. Y ese contrato puede ser cancelado. Florence Scovel Shinn siempre enfatizaba que no importa cuánto tiempo estás preso, no importa cuán complicada la situación parezca, la oración poderosa tiene el poder de disolver cualquier contrato que no esté alineado con tu mayor bien. Déjame darte la oración poderosa completa ahora, exactamente como Florence Scovel Shinn enseñaba. Vas a necesitar pronunciar esta oración poderosa 3 veces al día, de preferencia en la mañana al despertar, al mediodía y en la noche antes de dormir. Necesitas hablar en voz alta, de pie, mirando hacia el este si es posible, y necesitas hablar con la conciencia de que estás investido de autoridad divina. No es sobre gritar, es sobre hablar con convicción. Las palabras son esas. Yo, bajo la autoridad del Espíritu Divino que habita en mí, cancelo ahora y para siempre todo contrato, acuerdo, promesa o vínculo que no esté alineado con mi mayor bien. Yo declaro nulo y sin efecto. En la dimensión espiritual y en el plano físico, cualquier lazo que drene mi energía, bloquee mi abundancia o limite mi libertad divina, está hecho, está consumado. Yo soy libre. Después de pronunciar la oración poderosa, te quedas en silencio por 3 minutos. No piensas en nada, no planeas nada, apenas respiras y sientes. Y entonces, tú agradeces. Tú simplemente dices, yo agradezco por mi libertad. Y ahí tú sigues con tu día, confiando que el proceso ya comenzó. Florence Scovel Shinn también recomendaba que durante las 24 horas en que estás pronunciando la oración poderosa, evites hablar sobre la situación con personas negativas o escépticas. No necesitas anunciar que estás haciendo eso. De hecho, es mejor hacer en silencio. Hablar sobre la oración poderosa antes de que él se manifieste puede dispersar la energía. Entonces, pronuncia, confía, actúa cuando las puertas se abran. Y mantén silencio hasta que la transformación esté completa. Hay una cosa más que Florence Scovel Shinn enseñaba y que es absolutamente crucial. Después de que el pacto del alma es cancelado, vas a pasar por un periodo que ella llamaba una limpieza energética. Durante algunos días o semanas, podrías sentir emociones antiguas volviendo a la superficie. Rabia, tristeza, culpa, miedo,
Esto no significa que la oración poderosa no funcionó. Esto significa que la oración poderosa está funcionando. Está trayendo a la superficie todo lo que estaba atrapado en aquel pacto del alma para que puedas liberarlo de una vez por todas. No intentes suprimir estas emociones. Siéntelas. Llora si lo necesitas. Escribe si te ayuda. Pero no te aferres. Déjalas pasar. Es una limpieza. Y, por último, Florence Scovel Shinn siempre terminaba esta enseñanza con un recordatorio poderoso. Tú no eres víctima de ningún pacto del alma. Tú entraste en él, y tú puedes salir de él. La puerta siempre estuvo ahí. Simplemente no sabías cómo abrirla. Ahora lo sabes. Usa esta oración poderosa con responsabilidad. Úsala con intención pura. Y úsala con la confianza de que el Espíritu Divino te apoya en cada decisión que te libera y te alinea con tu mayor bien. Déjame compartir contigo 3 historias poderosas más que muestran la amplitud de esta oración poderosa. La primera es sobre una mujer llamada Sofía, que había firmado un contrato de arrendamiento de 5 años en un local comercial. En los primeros 6 meses, su negocio fue bien. Pero después, la región cambió completamente. Tiendas cerraron, el movimiento cayó drásticamente y Sofía estaba perdiendo dinero cada mes. Pero el contrato tenía una multa por rescisión tan alta que ella simplemente no tenía cómo pagarla. Estaba atrapada, pagando un alquiler carísimo, en un lugar que no generaba ingresos suficientes. Sofía conoció las enseñanzas de Florence Scovel Shinn a través de una amiga, e inicialmente ella no creía que una oración poderosa pudiera cambiar una situación legal tan complicada. Pero estaba tan desesperada que decidió intentarlo. Ella pronunció la oración poderosa exactamente como Florence Scovel Shinn enseñaba, 3 veces al día, durante 24 horas. A la mañana siguiente, algo extraordinario sucedió. El dueño del inmueble llamó diciendo que necesitaba vender el edificio urgentemente y que estaba ofreciendo a todos los inquilinos la rescisión anticipada del contrato, sin multa. Sofía no lo creyó cuando lo oyó. Era exactamente lo que ella necesitaba, y había venido sin que ella necesitara pedir, sin que ella necesitara pelear, sin que ella necesitara demandar a nadie. Ella firmó la rescisión esa misma semana, cerró el local comercial y 3 semanas después, ella encontró un espacio mucho mejor, en un barrio en crecimiento, con un alquiler 40% más barato, y su negocio explotó. En 6 meses, había triplicado la facturación. El contrato, que parecía ser una prisión perpetua, fue disuelto en 24 horas, y lo que vino después fue infinitamente mejor de lo que ella tenía antes. La segunda historia es sobre un hombre llamado Javier, que le había hecho una promesa a su madre cuando era adolescente. Su madre siempre quiso que él se convirtiera en médico, y en un momento de vulnerabilidad emocional, Javier prometió que haría medicina. Él cumplió la promesa. Entró en la universidad, se graduó, hizo la residencia y se convirtió en médico. El problema es que Javier odiaba la medicina. Él había hecho aquello apenas para honrar la promesa a la madre. Y 20 años después, él estaba completamente infeliz, trabajando en una profesión que drenaba su alma, pero sintiendo que no podía abandonarla, porque sería traicionar la memoria de la madre que ya había fallecido. Cuando Javier descubrió la oración poderosa de Florence Scovel Shinn, él estaba al borde de un colapso. Él había desarrollado ansiedad severa, depresión, y su matrimonio se estaba deshaciendo, porque él estaba siempre agotado e infeliz.
Él pronunció la oración poderosa con una modificación. Él dijo: «Yo libero a mi madre, y mi madre me libera de toda promesa que no esté alineada con mi verdadera vocación divina». Y él repitió eso 3 veces al día, durante un día entero. Aquella noche, Javier tuvo un sueño donde él veía a su madre sonriendo y diciendo: «Yo solo quería que fueras feliz. Yo nunca quise que fueras infeliz por mi causa». Él despertó llorando, pero era un llanto de alivio. La culpa que él cargaba hacía 20 años se había evaporado. Y en la semana siguiente, Javier tomó la decisión más valiente de su vida. Él anunció que estaba dejando la medicina para seguir su verdadera pasión, que era la música. Las personas alrededor pensaron que él estaba loco, pero Javier sabía que estaba finalmente libre. 2 años después, Javier era un músico profesional exitoso. Había recuperado su salud mental. Su matrimonio estaba mejor que nunca. Y él finalmente estaba viviendo la vida que era verdaderamente suya. Él siempre decía que la oración poderosa no había cambiado nada externo. Había cambiado algo dentro de él. Había disuelto el pacto del alma de culpa que él mismo había creado. La tercera historia es, quizás, la más impactante. Era sobre una mujer llamada Carmen, que estaba atrapada en un ciclo intergeneracional de pobreza. La familia de ella, por generaciones, había vivido en la carencia. Y había una creencia pasada de madre a hija, de que ellas nunca tendrían dinero, de que la pobreza era el destino de ellas. Carmen creció oyendo eso. Trabaja duro, pero nunca esperes hacerte rica. El dinero no es para gente como nosotros. Acepta tu posición en la vida. Carmen internalizó esas creencias como si fueran pactos del alma. Ella trabajaba incansablemente, pero nunca conseguía salir del lugar. Cada vez que una oportunidad de crecimiento financiero aparecía, algo dentro de ella sabotajeaba. Ella rehusaba ascensos. Ella no cobraba lo que el trabajo de ella valía. Ella siempre se colocaba en último lugar. Y Carmen no entendía por qué. Hasta que ella descubrió las enseñanzas de Florence Scovel Shinn sobre pactos del alma intergeneracionales. Florence Scovel Shinn enseñaba que las creencias pasadas de generación en generación funcionan como contratos invisibles. Tú heredas no solo características físicas, tú heredas patrones energéticos. Y esos patrones pueden ser quebrados. Carmen pronunció la oración poderosa con una línea adicional más. Ella dijo: «Yo cancelo todo pacto del alma de pobreza, carencia y limitación que fue pasado para mí por generaciones anteriores. Yo soy la primera de mi linaje en vivir en abundancia plena». La transformación en Carmen fue gradual, pero profunda. En las primeras semanas, ella comenzó a percibir los momentos en que ella se sabotajeaba. Y por primera vez, ella conseguía interrumpir aquellos patrones. Ella aceptó un ascenso que antes habría rehusado. Ella aumentó los precios de sus servicios. Ella comenzó a invertir en sí misma de formas que antes parecían imposibles. Y en un año, los ingresos de Carmen habían aumentado 300%. Ella había quebrado el pacto del alma de pobreza que la familia de ella cargaba hacía generaciones. Estos 3 casos muestran algo crucial: el oración poderosa de Florence Scovel Shinn no solo funciona para contratos legales o promesas verbales, funciona para cualquier tipo de vínculo energético que esté limitando tu vida. Pactos del alma con personas vivas, pactos del alma con personas que ya partieron, contratos culturales, contratos familiares, contratos contigo mismo. Cualquier pacto del alma que no esté alineado con tu mayor bien puede ser disuelto. Y si esta enseñanza resonó contigo,
Y percibiste que esta oración poderosa es exactamente lo que necesitabas escuchar. Quiero pedirte algo. Este conocimiento de Florence Scovel Shinn ha sido mantenido oculto por décadas. Pocos canales revelan estas verdades porque exigen investigación profunda, estudio de manuscritos raros y un compromiso de traer los ensenamientos auténticos, no la versión diluida que circula por ahí. El supergracias no es solo apoyo financiero, es tú diciendo: esta sabiduría merece circular. Es tú activando la ley de la circulación que Florence enseñó. Cuando contribuyes, no estás solo ayudando al canal, estás colocándote en alineación con la energía de abundancia y generosidad. Y esa energía retorna multiplicada. Créelo. Ahora quiero que hagas algo. En los comentarios aquí abajo, escribe: yo cancelo. Y después escribe el tipo de pacto del alma que estás cancelando. Puede ser contrato de trabajo, contrato de relación, contrato financiero, promesa antigua, lo que sea. Este acto de declarar públicamente multiplica el poder de la oración poderosa. Estás diciendo al universo y a ti mismo que estás comprometido con tu libertad. Así que ve allá ahora, comenta: yo cancelo. Y lo que estás liberando de tu vida. Y si conoces a alguien que está atrapado en un contrato malo, comparte este video. Puedes estar salvando la vida de alguien. Podrías ser un ángel en su camino. Florence Scovel Shinn dedicó su vida a enseñar que nadie necesita permanecer preso. No importa el pacto del alma, no importa la promesa, no importa el acuerdo. Si él no está alineado con tu mayor bien, puede ser deshecho. La libertad siempre fue tuya. Ahora tienes las palabras para reivindicarla. Usa esta oración poderosa. Pronúnciala con fe. Actúa cuando las puertas se abran y atestigua la transformación que acontece. Cuando finalmente te liberas de lo que nunca debería haberte prendido desde el comienzo, siéntelo en tu corazón.